Hola a todos, mi nombre es Alberto Medina y soy un médico adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Central de Asturias en el norte de España. Y lo primero que de todo quisiera agradecer a mis amigos del Hospital Garrahan de Buenos Aires por haberme invitado a participar en este primer congreso de kinesiología pediátrica y neonatal que está teniendo lugar en vuestro hospital. Desgraciadamente tengo que participar de forma virtual, pero bueno, espero que las discusiones que vayan a surgir a partir de esta charla sean de interés. Y voy a hablar de un tema que realmente me gusta, y ya que estamos acostumbrados a estar hablando todo el día de distrés respiratorio agudo, de la definición PALIC, de la titulación de la PIP, pero realmente tratamos muy pocas veces el paciente obstructivo. Lo primero que quiero decir es que no tengo ningún tipo de conflicto de interés en este tema, ni en otros realmente, pero lo que sí que quisiera empezar la charla es que estoy absolutamente seguro que lo mismo que en España. Tenéis un paciente que puede tener 6 meses, 5 meses, 10 meses, 12 meses, y al final es una bronquiolitis. Veis que tiene oxígeno, tiene quejido, y realmente lo que a mí me gusta con este tipo de pacientes es ver qué es lo que voy a hacer con él. Y voy a tener que tomar una decisión en base a lo que yo piense que fisiopatológicamente está ocurriendo. Pues para eso a mí me gusta enseñaros este trabajo, que es un trabajo de historia de la medicina ya, porque es del año 1963 y que seguramente no se pueda volver a hacer nunca más en la vida. Básicamente porque es un trabajo desarrollado en Londres en una urgencia de un hospital pediátrico en la que aparecían los niños con bronquiolitis y 10 niños de estos se les puso una arteria y se vio qué es lo que pasaba. Y como veis en la línea que yo tengo destacada, la columna que tengo destacada en rojo, todos ellos estaban hipoxémicos cuando llegaron. Es decir, a día de hoy veríamos que esos pacientes que son como los que acabáis de ver, que estoy absolutamente seguro que todos ingresaríais en vuestro hospital, pues tiene una saturación baja. Pero además, si veis en la columna que está a su lado, en la que se ve la CO2, veis que es aproximadamente el 70% de ellos son hipercámnicos. Y lo más interesante de todo es que se les ponía oxígeno durante aproximadamente 25 minutos, 12 minutos, 15 minutos, hasta un máximo del 40%. Y todos menos uno salían de la hipoxemia. Veis que todos tenían una PO2 de más de 100 milímetros de mercurio, pero había uno que tenía 76, es que permanecía hipoxémico a pesar de haberle puesto esa cantidad de oxígeno. Y además, en la columna que está inmediatamente a la derecha, podéis ver que todavía aproximadamente un 60% de ellos permanecían con PC2 alta. Es decir, desde el punto de vista práctico, yo me he hecho esta tabla para intentar entender fisiopatológicamente lo que va a ocurrir con la bronquiolitis, en definitiva, para poder adecuar mi tratamiento, mi soporte respiratorio, independientemente de todas las otras opciones terapéuticas que tenga, pues el tema de la comida o el tema de ponerle sueros, independientemente de eso, saber qué soporte respiratorio será el más adecuado para ese patrón respiratorio que tengo delante, ese niño que tengo delante, ¿no? Pues lo que veo, en definitiva, es que el 90% de los pacientes van a tener un patrón de tipo obstructivo, van a ser pacientes que predomine esa radiografía negra, como veis, y que se van a beneficiar en aproximadamente más del 80% de ellos de una ventilación no invasiva. Sí que es interesante ver en la primera de las filas, en las que yo también lo he visto, hay otro tipo de patrón que también se puede beneficiar de ventilación no invasiva, que es el de las apneas, ese paciente que tiene apneas y que esa prevalencia puede variar dependiendo de la bibliografía entre 1,2 y 28% de los pacientes. Y luego hay un 10% de pacientes, como vimos en la diapositiva anterior, que a pesar de darles oxígeno siguen hipoxémicos. Pues aquí tenemos un mare magnum y además es el paciente más difícil porque ¿cuáles son las opciones desde el punto de vista fisiopatológico que podemos tener aquí realmente? Pues podemos tener un paciente que tenga como complicación una neumonía simple, que estos pacientes también se van a beneficiar bastante de la ventilación no invasiva. Puede haber pacientes que tienen una neumonía bilateral, pues al final de todo eso es un distrés respiratorio agudo, del cual no vamos a hablar en esta charla, pero que cumpliera la definición de Berlín.
evidentemente tenemos ese problema con la definición PALIC al considerar también unilateral. Podría ser el caso anterior, el que tiene una placa blanca unilateral también incluido dentro de este patrón de distrés respiratorio agudo. Y ojo con este tipo de pacientes, como ya clasificamos como SDRA y sobre todo con placa blanca bilateral, que cuidado, porque a lo mejor vamos a fracasar y un factor pronóstico y de marcar cuál es el que va a necesitar ventilación no invasiva va a ser el PF, la relación entre PaO2 FiO2 y sobre todo si esa es inferior a 170. Y por último, tenemos dos pacientes muy complejos que se nos dan bastante en pediatría y son aquellos que, aún siendo bronquiolitis que tienen placa negra, es decir, que a priori podríamos pensar que tienen un patrón obstructivo, resulta que están realmente hipoxémicos. Necesitan una cantidad de oxígeno anormalmente alta, que podría ser, por ejemplo, por encima del 50%. Y estos tenemos dos opciones. La típica es aquella en la que tenemos ese virus respiratorio sincitial o otros virus metaneumoníacos que están produciendo un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, y teniendo en cuenta que ese tipo de niños, sobre todo los menores de 6 meses, van a tener una prevalencia de foramen oval permeable del 50%, pues a lo mejor lo que está pasando es que el shunt que nos está reflejando el PF, ese bajo PF, va a ser a través del foramen oval permeable y la placa es negra bilateral. Y luego hay un tipo muy especial que además se hizo muy famoso durante el COVID, porque era lo que pasaba. Los adultos se quedaron muy sorprendidos de ver distrés respiratorios agudos con placa anormalmente negra y con compliance anormalmente alta. Y eso les descolocó. Y además esos pacientes iban fatal con una PIP alta de 15. Pues esto nosotros ya lo sabíamos de muchos pacientes con bronquiolitis históricamente. La justificación fue una alteración del reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica que hacía que aquellas zonas que estaban atelectasiadas, que no eran muy evidentes, no era un patrón blanco bilateral, pues siguiesen recibiendo sangre, y ya que ese reflejo natural que tenemos estaba alterado. Y eso era un problema. No vamos a entrar en estos casos hipoxémicos porque nos vamos a centrar en el primer caso, ya que es muy frecuente la bronquiolitis obstructiva en pediatría, mucho más frecuente que el tipo de obstrucción derivado por el asma. Hablo de pacientes intubados. Bueno, pues estos van a ser los objetivos de mi charla al final. Uno, repasar un poquito lo que es la mecánica respiratoria, porque voy a necesitarla para intentar entender cuál es el abordaje terapéutico del paciente obstructivo. Segundo, hablar de lo que son los mecanismos de atrapamiento, que también tienen mucha relación con este abordaje fisiopatológico. Y por último vamos al grano, a qué es lo que tenemos que hacer en la vida real desde el punto de vista de estrategia de soporte respiratorio. En primer lugar, vamos a por lo que son la mecánica respiratoria, la fisiopatología relacionada con la mecánica respiratoria. Y para eso tenemos que repasar un concepto fundamental que resume las características del aparato respiratorio. Ahí lo tenéis, a la izquierda arriba, lo que pensamos que es un aparato respiratorio, los médicos, los sanitarios, y que es unas cañerías conectadas a algo que se hincha, a un parénquima pulmonar. Pero si hablamos con un ingeniero, ese ingeniero nos va a explicar el aparato respiratorio, pero no de esa forma anatómica, sino utilizando un cuerpo de Maxwell. Y un cuerpo de Maxwell no es más que un muelle conectado a una caja de rozamiento, lo que vendría a ser el bombín de un inflador de bicicleta. Y entonces aquí la pregunta que os hago yo es, si estirásemos una longitud L, como veis en la parte de abajo, la que sea, el muelle, ¿vosotros creéis que inmediatamente se va a desplazar la misma longitud la caja de rozamiento? La contestación es evidente, vais a decirme que no. Y aquí lo veis en las gráficas que veis aquí, en la parte de arriba veis cómo se desplaza el muelle una longitud de forma brutal, pero el desplazamiento de la caja de rozamiento sigue un patrón exponencial. Es decir, tenemos que tardar un tiempo en completar el movimiento. Pues el concepto de constante de tiempo no es más que un concepto físico que representa el tiempo necesario para completar el 63% de un proceso. Y, como veis aquí, para completar el 99% de un proceso, en este caso, por ejemplo, la elongación del muelle que se transmite a la caja de rozamiento, pues va a ser de 5 constantes de tiempo. Aunque no os parezca fácil de entender, pues vosotros tenéis este concepto metido en la cabeza, pero
con cosas cotidianas diarias. Por ejemplo, si vosotros por la mañana vais a la ducha, metéis la mano debajo del agua y esperáis a ver cuánto tiempo necesitáis para que el agua esté a vuestro gusto, a la temperatura que habéis elegido, pues van a ser 5 constantes de tiempo. Y si esperáis solo una constante de tiempo, la temperatura no habrá alcanzado la que vosotros queráis, se habrá quedado en un 63%. Claro, es que la constante de tiempo de la ducha vuestra pues será diferente que la mía, pues dependerá de la potencia de mi calentador, de lo lejos que está ese calentador de la ducha, etcétera, de muchas cosas. Pues es exactamente igual que lo que ocurre en nuestro aparato respiratorio. ¿Y cómo lo vemos todo esto? Pues lo tenemos aquí resumido. Para entenderlo bien, sabéis que tenemos que mirar a esa curva de presión-tiempo en volumen-control, en la que vemos la presión pico, la presión plató, la PIB. Y la diferencia entre presión plató y PIB medidas en condiciones estáticas sabemos que es la driving pressure, la tan famosa driving pressure que ahora se está dando vueltas y vueltas y vueltas a ella, a este concepto, enfocada en el distrés respiratorio agudo. No nos olvidemos de esto, que muchas veces queremos trasladar ese concepto a otras patologías como puede ser el obstructivo y a lo mejor igual no es lo mismo, porque lo que está saliendo, los artículos que están saliendo relacionados con la driving pressure están focalizados en el patrón del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y como veis ahí, la constante de tiempo no es más que el producto de otras dos constantes. Una que va relacionada con lo que es el parénquima pulmonar, el globo que se hincha, que es la compliance, y que es el cociente entre el volumen que estamos metiendo, volumen corriente, y la diferencia de presiones que necesitamos para mantener ese volumen corriente parado dentro en estática. Y eso es la diferencia entre la presión plató y la PIB, como veis abajo. Y luego tenemos la otra constante, que es la resistencia, que refleja el movimiento de gas a través de las vías aéreas. Y ese movimiento de gas, pues está relacionado con movimiento, y con algo que tiene movimiento dentro de nuestro respirador es el flujo, pues es la presión que vamos a necesitar de toda la que estamos invirtiendo en meter el gas específicamente en vencer las resistencias de la vía aérea. Y eso es la diferencia entre el pico y la plató, en este caso medida en condiciones estáticas la plató, partida por el flujo. El valor normal, como veis ahí, es de 0,15 a 0,25. Tampoco es importante tener claro cuáles son los valores específicamente de adultos o de lo que sea, pero aquí lo tenemos en niños, porque en adultos es un poquito mayor, pero sobre todo lo que nos interesa es esta diapositiva. Porque en esta diapositiva a mí lo que me interesa realmente saber en un paciente concreto es qué constante de tiempo tiene para relacionarla con el patrón que tiene predominantemente. Ya sabemos que puede haber patrones de mezcla, mixtos, pero a mí me gustaría saber cuál es el predominante para tomar una decisión terapéutica, es decir, orientar la estrategia ventilatoria de ese paciente, por ejemplo, que está intubado, en la mejor medida. Bueno, pues aquí lo que vemos es que tenemos tres tipos de patrones: normal, obstructivo y restrictivo. Y lo importante es que en el normal vamos a tener la compliance normal, resistencia normal, constante de tiempo, por tanto normal, y nuestros objetivos terapéuticos será oxigenar y ventilar. Ya está. ¿Qué pasa con el patrón obstructivo? Pues el patrón obstructivo lo que vamos a tener es un aumento de resistencias y así, al seguir la compliance normal, pues lo que vamos a tener es una constante de tiempo más alargada. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener en este paciente? Pues asegurarnos seguro que el gas que está dando el respirador llega realmente al alveolo para intercambiar el oxígeno y la CO2, y después que ese gas sale del alveolo completamente, es decir, no vamos a producir atrapamiento aéreo. En definitiva, estos dos objetivos también son genéricos para el resto del mundo, al resto de los pacientes, pero estos dos objetivos en un patrón restrictivo van a ser mucho más fáciles de conseguir. ¿Por qué? Porque la constante de tiempo va a ser corta. ¿Y cuál es la razón? Porque lo que pasa es que la compliance va a ser más baja, manteniéndose las resistencias normales, con lo cual en este caso la constante de tiempo va a ser más baja. ¿Cuál va a ser el objetivo terapéutico de un paciente restrictivo? Como el problema es el colapso alveolar, va a ser reclutar alveolos. ¿Con qué? Con la PIB. En definitiva, ¿qué es lo que me interesa a mí en este momento? Poder hacer grandes grupos de pacientes para intentar escoger la mejor aproximación terapéutica para cada uno de esos grupos. Y eso lo puedo ver fácilmente observando la constante de tiempo. Si la constante de tiempo es larga, solamente hay una razón para que eso ocurra, y es que las resistencias son más largas que lo normal.
y por tanto son mayores que lo normal y por tanto vamos a tener una constante de tiempo alargada porque es un paciente obstructivo. Mientras que en el caso de que tengamos una constante de tiempo corta, solamente puede ocurrir porque la compliance ha bajado y eso solo puede ser debido a que el paciente tiene un patrón restrictivo. ¿Cómo puedo estimar la constante de tiempo? Esto es una cuestión práctica. Nosotros podemos calcular la constante de tiempo exactamente como hemos visto en las diapositivas anteriores, midiendo el pico, midiendo la presión plató en condiciones estáticas, midiendo la PIP en condiciones estáticas, sabiendo cuál es el flujo que estamos utilizando y cuál es el volumen corriente. Puedo hacer todos esos cálculos, pero la puedo estimar muy fácilmente con la curva de flujo-tiempo. En la fase expiratoria, como veis aquí, tengo dos partes, lo que es el tiempo expiratorio real y luego lo que es el tiempo exhalatorio, en el que realmente sacamos todo el gas y vaciamos todo el gas. Pues este tiempo exhalatorio es exactamente, necesito 5 constantes de tiempo para vaciar completamente el gas en cualquier paciente del mundo. Por tanto, si yo divido ese tiempo exhalatorio, si puedo medirlo en el respirador y lo divido por 5, ya sé la constante de tiempo y con lo cual ya podré orientar a mi paciente a ver si tiene un patrón obstructivo, un patrón restrictivo. Desde el punto de vista práctico, imaginaros que tenemos dos gemelos que han sufrido aspiración de meconio los dos. Pues podremos saber dónde está el meconio, si es en la vía aérea o si es en el alveolo, simplemente mirando a la curva de flujo en la fase expiratoria y viendo si el tiempo necesario para vaciar el gas es mayor de lo normal, por tanto tendrá unas resistencias elevadas, por tanto es un patrón obstructivo y el meconio estará en las vías aéreas, o bien si requiere menos tiempo para vaciar completamente el gas, eso es porque ese paciente tiene una constante de tiempo corta, la única razón es porque la compliance es más baja de lo normal y lo único es porque el meconio está en el alveolo. Bueno, vamos a la segunda parte de la charla y vamos a ver qué mecanismos de atrapamiento tengo. Ya centrándonos en el problema, es que hay tres tipos de mecanismos. Uno, el típico del asma, que es el mecanismo de atrapamiento dinámico, en el que lo que veis ahí en la imagen de arriba, lo que veo es que tengo un tubito, pero que ese tubito todavía tiene salida, y si esa salida, si yo le dejo tiempo para salir el gas, se va a vaciar completamente. El segundo mecanismo es el colapso de la vía aérea distal. Lo que le pasa a la vía distal es que las paredes son fofitas, son blandetas, y entonces se pueden ser colapsadas por la compresión de alveolos de alrededor o bien por un efecto Venturi que al salir el gas va a hacer que las paredes se junten. Esto es típico pues, de la bronquiolitis en pacientes muy pequeños prematuros, el EPOC y la displasia broncopulmonar. Y por último tengo un mecanismo típico de las bronquiolitis porque tiene muchas secreciones y de la aspiración de meconio en la que vemos que hay unas secreciones dentro de las vías aéreas distales que cuando entra el gas se hinchan y permiten la entrada del gas, pero cuando se vacía, a medida que se va vaciando, las vías aéreas van disminuyendo de tamaño, se van aproximando a las secreciones y impiden la salida completa de ese gas. Es decir, es un mecanismo valvular unidireccional. Y aquí la clave es saber cómo los podemos detectar y cuál es el tratamiento de cada uno. En primer lugar, el atrapamiento dinámico, si le doy tiempo, va a salir el gas. Pero si no doy tiempo, no voy a dejarle salir el gas y lo voy a ver en la curva de flujo en la fase expiratoria. Y aquí lo veis, como el flujo todavía existe cuando empieza la siguiente respiración, la siguiente ventilación, con lo cual tengo un mecanismo de atrapamiento aquí. Y esto además lo voy a poder ver si doy a la pausa expiratoria, pues puedo ver la autopip. El segundo tipo de mecanismo es lo que llamamos el atrapamiento no dinámico, pero medible. Y este es el típico del EPOC, de esa displasia broncopulmonar, del prematuro y de la bronquiolitis por el colapso de la vía aérea distal. Como ya he dicho antes, pues un mecanismo de salida de una velocidad alta al principio de la salida del gas produce un efecto Venturi y las paredes se unen, las paredes que son colapsables se unen, lo que hace que realmente el flujo se detenga y yo no puedo detectar ese mecanismo de atrapamiento en la curva de flujo en la fase expiratoria. Pero sí lo puedo detectar si hago una pausa expiratoria. Y en ese caso, como el mecanismo que produce esa falta de flujo, que es el efecto Venturi, desaparece,
Las paredes se separan y dejan comunicación con el alveolo y ahí puedo medir lo que está pasando dentro del alveolo, es decir, puedo ver la autopip. Esto es lo que muchos adultos llaman la PIP oculta y que Marini ya describió la forma de tratarlo, que es con la teoría de la cascada, si yo pongo una PIP superior a esa barrera que tenemos para intentar estabilizar la vía aérea distal, pues lo que pasa es que el barquito puede pasar la esclusa. Pues esto es en definitiva el mecanismo que utilizamos nosotros de explicativo para poner la CPAP en los pacientes que tienen bronquiolitis. Y ya está el último mecanismo, que es el más difícil de entender y el más difícil de detectar, porque es un atrapamiento no dinámico, no medible. ¿Por qué? Porque las secreciones, como yo he dicho antes, cuando se hincha el globo, las secreciones se separan de la vía aérea, de una pared de la otra, y permiten la entrada del gas, mecanismo valvular, pero cuando van saliendo, llega un momento en que al disminuir el tamaño de la vía aérea se pegan al moco y ya no sale más. Entonces no voy a tener flujo en la curva de flujo-tiempo y además si hago la pausa expiratoria lo que estoy midiendo es lo que está pasando más cerca del moco que en la zona proximal del moco al tubo endotraqueal, con lo cual la autopip no me va a detectar nada. La única forma que tengo para detectarlo es haciendo un proceso activo. El proceso activo sería titulando la PIP, aumentando la PIP poco a poco para ver su repercusión sobre la presión plató. Y esto es a veces bastante difícil de entender y vamos a tratar de explicarlo con la diapositiva siguiente. Como veis aquí, en la parte izquierda, veis a un paciente que tiene un moco en el que lo hincho y entonces aparece una presión plató y esa presión plató, si sabéis de fisiología respiratoria, cada presión transpulmonar se corresponde con un volumen pulmonar y si yo tengo una presión plató y lo tengo paralizado al paciente, pues lo que estoy viendo es que esa presión plató es la que me refleja la presión transpulmonar en la inspiración de ese paciente. Lo que está claro es que si yo hago cualquier cosa, en este caso voy a modificar la PIP y no se me modifica la presión plató, lo que quiere decir es que al final de la inspiración seguiré teniendo el mismo volumen pulmonar y por tanto no se habrá servido para nada ese proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente la PIP todavía esté por debajo del punto de apertura, el punto de separación de la secreción de la pared. Y es lo que pasa en las figuras de la derecha. Aquí en este caso ya he programado una PIP de 11 que está por encima del punto de separación de las secreciones de la pared y eso hace que, o permite que se vacíen mejor los alveolos y por tanto en la siguiente inspiración, cuando vaya a hacer una presión o una medición de la presión plató, esta va a ser más baja. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen pulmonar va a ser más bajo y eso quiere decir que he tenido éxito bajando el nivel de atrapamiento. Pero como veis, hay una cosa muy interesante y es que he ido subiendo en los dos casos de la izquierda, he ido subiendo la PIP, pero la presión plató es la misma. Es decir, la drive impresora ha mejorado, pero no se ha modificado la presión plató. Eso quiere decir que no he hecho realmente nada. Esto es clave. El hecho de que haya mejorado la presión plató no quiere decir que haya mejorado el atrapamiento. El atrapamiento solo mejora si baja la presión plató, no si baja la drive impresor exclusivamente. Bueno, pues esta es una tabla resumen que no deja de hacer más que poner cada uno de los mecanismos de atrapamiento en su sitio y como veis hay dos mecanismos, los dos de abajo que son PIP dependiente, mientras que el de arriba, el del asma, la solución del problema es aumentando el tiempo expiratorio, bien sea porque bajo la frecuencia respiratoria, bien sea porque disminuyó el tiempo inspiratorio y eso hará que necesite más flujo como veremos posteriormente. Este es un algoritmo que resume todo lo que acabo de decir y está pensado para empezarlo arriba y a la izquierda y es que si yo veo una gráfica en la que detecto flujo al final de la expiración, eso quiere decir que el atrapamiento es de tipo dinámico y que la solución es aumentar el tiempo expiratorio. En el momento que no lo detecte, eso querrá decir que tengo que hacer una pausa expiratoria y si en esa pausa expiratoria detecto autopip, no tengo la más mínima duda que es el segundo mecanismo, el de colapso de la vía aérea distal. Y aquí los de adultos nos recomiendan para los EPOC poner un 80% de la PIP total, con lo cual es un buen punto de partida para titular la PIP. Después, ¿qué es lo que hago? Hago una pausa inspiratoria. Y después de hacer la pausa inspiratoria y medirla, vuelvo a subir la PIP y veo la repercusión de esa subida de PIP en la presión plató. Y como veis aquí en este ejemplo, a la izquierda, no es más que un ejemplo teórico, voy subiendo la PIP y voy viendo la repercusión
sobre la presión plató. Mientras la presión plató sea la misma o vaya bajando, voy subiendo la PIB. Aquí en este caso hasta 16. Y cuando veo que la siguiente subida de PIB me produce un aumento en la presión plató, ojo, 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 que ese paciente ya lo estoy distendiendo. Entonces me vuelvo a un punto anterior. Con lo cual, en este caso, en este ejemplo, pues veríamos que la PIB adecuada para este paciente obstructivo sería 11, porque es la presión plató más baja obtenida. Vale, y por último, ¿cuál es la estrategia de ventilación que voy a utilizar en estos pacientes obstructivos? Por ejemplo, en el paciente asmático, la estrategia está diseñada perfectamente por Tuxen en los años 90, en los años 80, principios de los 90. El colofón de su hipótesis, de sus teorías de tratamiento, fue el último artículo que veis ahí, que es hipercapnia permisiva. Es una declaración de intenciones, ya que no es posible ventilar a los pacientes obstructivos, gravemente obstructivos y particularmente los asmáticos, si no hago hipercapnia permisiva, porque entonces voy a poder mejorar la PC2, pero al final seguro que acabo produciendo lesión pulmonar, rompiendo el pulmón. Y aquí vemos la estrategia, que es un poco el resumen que hemos visto anteriormente. Tengo que enfocarme a hacer frecuencias respiratorias bajas, por tanto, y relaciones IE también bajas, 1,3, 1,4, 1,5. Esto me lleva a que el tiempo inspiratorio también sea bastante corto, con lo cual necesitaré flujos picos muy altos. La PIB en un paciente obstructivo asmático puedo perfectamente ponerla en cero, porque ¿cuál es el objetivo de la PIB cuando la programamos en cualquier paciente del mundo? Recuperar capacidad residual funcional. Pero es que un asmático ya está por encima de capacidad residual funcional porque está atrapando ya él de por sí en espontánea. Y evidentemente, si después de programarla veo que esa PIB no está por encima de 10, pues puedo colocar una PIB extrínseca para mantener esa capacidad residual funcional. El volumen corriente, pues más o menos lo mantengo entre 6 y 10, lo normal. Y la pregunta es cuál es el modo más adecuado. Y aquí tenemos un problema, y es que tenemos una lucha entre los defensores de volumen y los defensores de presión, sabiendo que tenemos dos tipos de modos de presión control pura, con esquema de control fijo, la S, o adaptativo, que es el volumen garantizado, volumen control regulado por presión, en la cual es el respirador le dejamos un poquito de libre albedrío para subir y bajar el pico de presión en función del volumen objetivo. Pues aquí, para entenderlo bien, tendríamos que preguntarle a nuestros amigos ingenieros qué entienden por volumen y qué entienden por presión. Pues que en realidad ellos no hablan de esto, hablan de generadores de alta presión, generadores de baja presión. Los generadores de baja presión, que es la presión control, en estos la presión interna del respirador dentro de la concertina es una presión baja, fisiológica, mientras que en los generadores de alta presión la presión es muchísimo más alta, 80, 100. Esto no nos es extraño, porque este respirador antiguo, ese Ergo 900, que muchos de vosotros conoceréis, tenía un mecanismo para modificar la presión interna, presión de trabajo, la working pressure que veis aquí, y aquí veis el manómetro, y esa rosca nos permitía subir, aquí lo veis, a 80, 90 de centímetros de agua de presión. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y esto está explicado aquí muy bien en este artículo ya clásico de 1990 de Toras, en el que lo que vemos es que los generadores de alta presión, aquí los llama generadores de flujo, son los que trabajan en volumen control para nosotros, y los generadores de presión o de baja presión son los que trabajan en presión control. Y la entrada de gas es completamente diferente, como veis aquí. Si nosotros queremos meter un determinado volumen corriente, que concretamente es ese volumen que veis ahí, la naranja, necesitaremos obligatoriamente 5 constantes de tiempo para completar la entrada en presión control, trabajando a baja presión, mientras que necesitaré solamente o menos incluso de una constante de tiempo en volumen control. Al estar trabajando a altas presiones, lo que estáis viendo aquí es que el aire entra rápido, pero ojo, que no voy a llegar a conseguir 100 centímetros de agua en el alveolo, porque va a cortarse antes en el momento que se haya medido la entrada del gas suficiente. Esto es fácil de entender si lo explicamos de esta forma. Para llenar un depósito de gasolina lo podemos hacer como hacemos nosotros habitualmente en nuestra gasolinera, con un generador de baja presión, o lo puede hacer como Fernando Alonso con un generador de altísima presión, que lo que hace es meter en la misma cantidad de gas, en este caso de gasolina, en menos tiempo. Y esto aquí lo tenéis, y es una explicación fantástica que nos da nuestro amigo Pablo Cruces de Chile en este artículo reciente, y en el que explica exactamente este problema. Y ahí veis la falta de entrada de gas
y la falta de salida de gas. De tal forma que en presión control o ventilo a los pacientes con una relación IE prácticamente de 1:1, o vaya a tener un problema de entrada de gas, no lo voy a entregar suficientemente, o de salida de gas. Y esto nosotros lo habíamos visto ya hace muchos años, hace más de 10 años, en este Bench Study, en el que estudiamos la entrega real de gas poniendo un medidor de volumen a la entrada del simulador, es decir, justo lo que sería la entrada del alveolo, y hemos visto que cuando teníamos pacientes obstructivos, como veis aquí, ventilados en volumen control o presión control, había una pérdida del volumen efectivo de hasta el 40% en pacientes muy pequeños. Es decir, que cuanto más pequeño es el paciente, voy a entregar menos gas y voy a tener un problema. ¿Y dónde está ese gas? Pues aquí lo veis. Está esperando en las tubuladuras a darle tiempo a entrar. Pero si no le doy tiempo, lo que va a pasar es que va a salir por las tubuladuras y el respirador va a medir realmente, oye, que me ha llegado el gas, con lo cual nos estará engañando. Si le doy más tiempo, si prolongo el tiempo inspiratorio, tal como dice Pablo, pues llegará. Pero es que si prolongo el tiempo inspiratorio, acortaré el tiempo inspiratorio y me encontraré en un círculo vicioso. Lo que acabo de decir, si no le he entregado el gas porque el gas está en las tubuladuras, cuando abra la válvula expiratoria sí lo voy a medir y me va a engañar el respirador. Y esto es exactamente lo que veía Benjamin Meadows. Benjamin Meadows, aquí publicado ya hace unos cuantos años, dice, pues es que resulta que yo cuando ventilo a los pacientes en presión control, a veces encuentro serias dificultades para obtener un pH de 720. Y es que lo que hago es pasarlo a volumen control. Y es que realmente Tuxen todos sus experimentos los hizo en volumen control y la estrategia de Tuxen está pensada por volumen control. ¿Se puede ventilar a los pacientes con presión control gravemente obstructivos? Sí, pero fijaros en este trabajo de Jesús López Cerce las presiones que necesitas hacer para meter el gas. Es que realmente el respirador está trabajando a alta presión y aquí veis exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si tenemos un respirador, como por ejemplo puede ser el Hamilton T1, en el que solamente podemos ventilar por presión? La única solución viable para ventilar a estos pacientes y asegurarnos algo de ventilación, aunque totalmente ciegos, es subiendo el volumen corriente a 10-12 por kilo. Realmente no sabemos lo que está metiendo, pero evidentemente se meterá más, pero no tenemos ni idea de lo que se mete. Con lo cual, las recomendaciones es que a día de hoy yo pienso que el volumen control es muchísimo mejor, más efectivo, más seguro y mucho más fiable y nos va a dar más información que presión control, pero en las conclusiones lo que tenemos claro es que los pacientes obstructivos tienen una constante de tiempo larga, debemos y tenemos herramientas para evaluar cuáles son los mecanismos de atrapamiento y tenemos que fijarnos unos objetivos claros. Uno es asegurarnos de que el gas entra y para eso en un modo de presión tengo que ver flujo cero al final de la inspiración. En un modo de volumen no hace falta porque entra, sabemos que entra por las características de alta presión que tiene el generador y tenemos que asegurarnos de la salida del gas, que no tenemos atrapamiento. Y por último, en los casos de que detectemos el posible mecanismo de atrapamiento no dinámico, tenemos que pensar y titular en la PIP. Pues muchas gracias a todos. Las figuras están sacadas de estos libros que son nuestros y espero que os haya gustado. Vamos con las preguntas. Un saludo.